Hola, ¿qué tal, cibernautas? Espero que se encuentren muy bien. Hoy leeremos el quinto evangelio, que es una versión para gnosis2002.com, la segunda edición digital en septiembre de 2016, basada en la primera edición impresa de AGEAC, diciembre del 2000. Recordemos que el maestro se dio los derechos de autor de toda su obra. Y bueno, es lo que nos hace ser posible también esto. Bueno, el prólogo a la segunda edición digital es la recopilación original de las conferencias del quinto evangelio a partir de las cuales se creó esta edición digital. Corresponde a la primera edición impresa de El Quinto Evangelio, publicada en diciembre del 2000 por la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos, Culturales y Científicos, AGEAC, sigla que después cambió al nombre de Asociación Geofilosófica de Estudios Antropológicos y Culturales. En julio de 2014, ante la posibilidad de ofrecer la obra completa del maestro en un único documento, surgió la necesidad de dar a esta recopilación, tal cual es, el formato habitual de los libros que se distribuyen gratuitamente desde www.gnosis2002.com. Esa primera versión, idéntica a la versión de AGEAC y sencillamente creada para hacer nuestro propio estudio y revisión independiente del texto, constituye la primera edición digital y ha estado disponible para descarga desde entonces, o sea, que ustedes la pueden descargar de forma gratuita. Constituye la primera edición digital y ha estado disponible para descarga desde entonces. Ahora, y gracias al contacto entre los creadores de esta web y algunos de los recopiladores originales de este trabajo, que ya no forman parte de AGEAC, sino de AGIA, Asociación Gnóstica Internacional de Antropología, sigla vinculada a AGEACAC, México, y a la aportación desinteresada de otros amantes de la enseñanza gnóstica como el grupo Coradi, que ha sido capaz de reunir 161 grabaciones de audio e identificarlos con su respectiva transcripción, revelando 32 audios que no estaban presentes en esta recopilación. La sola adición de estos nuevos audios y la deseable identificación de las duplicidades que hacen redundante esta recopilación justifican esta nueva edición, tanto como auguran por la propia naturaleza tediosa y trabajosa de revisión de una obra tan amplia, futuras ediciones donde se vayan completando estas mejores. Dado que la primera edición impresa de El Quinto Evangelio ha sido la recopilación de referencia por 16 años en nuestra obsesión por jamás caer en la tergiversación del material original, entendemos por mejorables solamente algunos aspectos muy concretos de ella. Son los siguientes: inclusión de conferencias anteriormente no recopiladas. Estas son las conferencias de todas las conferencias del venerable maestro Samael Aún Weor. Es este libro, ¿no? El libro número 70 del maestro, un póstumo y a su resurrección. La inclusión de nuevas grabaciones todavía no recopiladas hasta el día de hoy en esta obra, que es de por sí motivo más que suficiente para diferenciar la edición presente de la anterior, dado el objeto tácito del quinto evangelio, de reunir en un solo lugar toda la obra hablada del maestro Samael Aún Weor. Relación del audio y de los datos de la grabación con cada transcripción allí donde es posible. Comenzamos en esta edición a asociar cada conferencia tanto al nombre que ya tenía en su versión original impresa, como al nombre dado por los transcriptores originales a los textos, tanto por Efraín Granadillo y sus dos colaboradores autores de las transcripciones originales, como por Franklin Ugas y su equipo original de AGEACAC.
más tarde radicado en Ajeac, que produjo estas transcripciones posteriores más meticulosas y literales que han hecho de esta recopilación la referencia obligada al hablar de conferencias del maestro. Aquel equipo recopiló cuidadosamente los títulos tomados de las cintas o que ya figuraban en anteriores transcripciones y propuso nombres puestos por ellos, pero ante la necesidad estética de homogeneizar el total de los títulos, estos fueron desestimados y ya en Ajeac cambiados a los que se usaron en la edición impresa, a menudo poco amigables en la edición impresa y a menudo poco amigables y bastante rimbombantes, pero que llegaron para quedarse y que ahora se extienden a los archivos MP3 que contienen modernamente estas grabaciones identificadas hasta el momento y puestas a disposición pública por varias instituciones, a veces incluso con la inteligibilidad del audio restaurada y contando con datos como la fecha de registro y de la voz del maestro asociada a cada grabación. Esto permite escuchar al propio maestro y hasta organizar las grabaciones en forma cronológica, lo que constituye dos mejoras cualitativas más que plausibles, aunque nunca antes emprendidas por la simple razón que existen conferencias de las que no se conserva el audio previo, por lo que no pueden uniformarse tales mejoras a toda la recopilación. O sea, no se pueden uniformar tales mejoras a toda la recopilación del Quinto Evangelio. Corrección ortográfica de los textos y completado de transcripción. Junto con la inclusión del audio y los nombres antiguos, urge la mejora en la corrección de las palabras mal escritas o gazapos, abundantes por la celeridad con que se ultimó la primera edición, y que pese a todo es de suponer que persistirán en futuras ediciones dado el volumen de la obra, aunque el lector no debe temer en esto tergiversación alguna por nuestra parte, porque cualquier corrección de una palabra se haría bajo los estrictos criterios de revisión de www.gnosis2002.com. Estrictos no en normas ortográficas o de estilo, sino más bien lo contrario, limitan las posibles correcciones de modo que se garantice que no se subvierta el sentido original de lo escrito. Este trabajo, que se llevaría a cabo con el tiempo y al ritmo del estudio detenido, implica el aumento de las palabras de las transcripciones, en tanto que se conlleva el completado de partes audibles no transcritas en su momento, y que ahora sí es posible agregar por la mejora de la calidad del audio. La situación de las iniciales y de la versión impresa por los nombres completos que citan los audios, la inclusión de partes omitidas previas a las conferencias que son necesarias para seguir el audio, y en general todo lo que implica el ajuste del texto a lo que dice la grabación con apego al contenido de los audios. Naturalmente, esto se puede hacer cuando existe la garantía de que el audio es íntegro, que no está editado ni agregado, lo que hasta el momento es así en el total de las grabaciones en nuestro poder. Identificar y señalar, aunque no eliminar, las redundancias de transcripción. En www.gnosis2002.com siempre somos reacios a quitar texto de un libro referenciado a una edición impresa. Pero en esta recopilación conocemos al menos 4 errores de redundancia en los que nada se perdería con suprimir los textos repetidos. Estos son estos. 1. La cátedra Mecanismos del Eterno Retorno, que ocupará las páginas 1649 a 1656 de la edición original impresa, resulta ser el capítulo 20 completo, titulado La Ley del Eterno Retorno, de Si hay infierno, diablo y karma. Obviamente ese libro resulta ser una recopilación de conferencias
sobre un mismo tema. Y claro está que son muy buenas, pero o se ponen todas o deja de existir como libro, o mejor no poner ninguna. 2. La cátedra La perfección de las 7 mentes, que ocupa las páginas 267 a 273, siempre referidas a la edición en papel, resulta ser sencillamente otra transcripción de las 4 páginas y media finales de la conferencia Misterio de la Conciencia y del Fuego, páginas 1079 a 1090, que es la versión completa, la conferencia en sí, y está bien eliminarla por completo para evitar la redundancia de citas, los duplicados de búsqueda, etc. 3. Para el mismo caso está la conferencia El poder liberador del Kundalini. El poder liberador del Kundalini. Páginas 475 a 478, que no es sino las 2 páginas finales de la conferencia El sabor trabajo y el sabor vida. Página 355 a 364. Esto no es evidente porque la distribución en párrafos no es similar, pero efectivamente allí está el texto íntegro de la primera, que no es sino el fragmento redundante y puede y debe eliminarse. 4. Por último, testimonios de un Dharmakaya. Testimonios de un Dharmakaya, páginas 2517 a 2526. Es simplemente la mayor parte y la parte final del turno de preguntas de las conferencias Peldaños hacia la omnisciencia, que ocupan las páginas 2273 a 2290. Nuevamente hay que seguir el texto, pues son transcripciones hechas por distintas personas, y nuevamente nada se perdería con erradicar esa conferencia redundante. No obstante, si se desconoce este análisis, el lector puede con justa razón desconfiar de nuestra mediación y albergar incertidumbre, creyendo que se le está quitando arbitrariamente partes de lo dejado dicho por el maestro. Esto lo sabemos muy bien, y por eso nos contentamos con señalar estos defectos sin eliminar estos textos redundantes. Todos estos cambios justifican que hablemos de una segunda edición digital, pero vaya por delante nuestro compromiso con la palabra del maestro de no adulterar, no omitir, no deformar ni subvertir lo dicho por él en ningún caso, ni permitir que este o sucesivos trabajos de revisión tengan un impacto sobre el contenido de las transcripciones o de los audios, en el sentido de minorar cualquiera de esos soportes por alguna cuestión de la escuela o de la propia degeneración a la que está sometida toda actividad humana. En este Kali Yuga riguroso. En este sentido, los autores de esta edición digital nos declaramos independientes del criterio respecto de toda sigla gnóstica pasada, actual o futura, siendo nuestra lealtad simplemente con la verdad pura y sencilla de respetar y salvaguardar lo que fue tal y como fue, y nuestro ánimo el de ofrecer para futuros estudiantes la misma privilegiada visión que para nosotros quisimos. Como viene siendo el estilo desde que existe de www.gnosis2002.com, si aún pese a nuestro celo algún mal infringiéramos como transmisores de la palabra del maestro, sepa el lector que fue por la inconsistencia de todo lo humano y a nuestro pesar. Este prólogo necesario es todo cuanto añadimos a esta magna obra para dar cuenta de los cambios que el lector advertirá en ella. Si la compara con otras ediciones del Quinto Evangelio, y a partir de aquí dejamos que sean los prólogos originales de su primera edición impresa las que nos den cuenta de lo que sigue siendo y representando esta recopilación, ahora revalorizada con las propias grabaciones.
Francisco Cárpatos, Francisco Caparrós, Pujalte, Alcalá de Henares, Madrid, 27 de septiembre del 2016. Prólogo. Durante su reciente existencia, el venerable maestro Samael Aun Weor, avatara de la era de Acuario y Buda Maitreya del budismo oriental, realizó una gigantesca labor, la gigantesca labor de actualización y reconciliación de las doctrinas cristianas occidentales con las enseñanzas religiosas del mundo oriental. Todo esto lo cristalizó en una síntesis maravillosa, que bien merece ser bautizada con el sagrado título de El Quinto Evangelio. Escrito estaba que en el rigor del Kali Yuga aparecería sobre la faz de la tierra la quinta verdad, el quinto Veda, el quinto Evangelio, para mostrar a los pocos de corazón compungido la vía de retorno hacia el inmanifestado Sat indostánico, Aeón 13 de los gnósticos, o 13º cielo de las culturas precolombinas. Hombres serios e ilustres dentro del terreno del esoterismo, como Rudolf Steiner, y mujeres de talla de Madame Blavatsky, ya habían presentido la llegada de un mensaje que representaría el tercer canon del pensamiento. El primer canon es el método racionalista inductivo. El segundo canon corresponde al método deductivo. El primero es el inductivo, el segundo es el deductivo, y el tercer canon está constituido por el método intuitivo. Incuestionablemente que nuestro lector merece saber que en el reino de la intuición existen grados y grados, niveles y niveles. El grado más elevado de esta facultad es llamado en el mundo indostánico Prajna Paramita. Repito, Prajna Paramita. Cualidad esta que deviene íntimamente enlazada con lo que el gnosticismo llamaría razón objetiva o visión holoestesnoniana. Lo repito, holoestesnoniana. Estesnoniana. Holoestesnoniana. 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 Bueno, medio complejo el nombre, ¿verdad? Holoestesnoniana. De los espíritus liberados, según el rigor dialéctico de la tradición hermética. Esta es, para información de nuestro circunspecto lector, la herramienta que permitió al B.M. Samael desarrollar un cuerpo de enseñanzas debidamente escalonadas para beneficio material y espiritual del hombre contemporáneo. Enseñanzas que comenzaron con opúsculos y folletos del kindergarten gnóstico, pasando luego por los niveles del conocimiento cognoscitivo, gnosis, y terminando luego en lo que el mismo autor llamó enseñanza superior. Esta enseñanza superior fue entregada a través de obras escritas por el mismísimo Avatara, en las que ahondó de manera especial sobre los detalles concernientes a los estados de autorrealización espiritual del hombre, y también a través de conferencias de alto nivel que durante años después de la desencarnación del venerable maestro Samael han circulado esporádicamente entre el conglomerado gnóstico y de manera incompleta, ya que el número de cintas de cassette disponibles y la calidad en las que se encontraban las mismas era casi siempre pobre, muy mala calidad. La tarea, por tanto, de AGEAC, como institución que ama y respeta el mensaje del quinto ángel del Apocalipsis, B.M. Samael Aun Weor, ha sido la de recopilar todas las grabaciones que contienen la palabra del Mesías de Acuario y llevar dichas grabaciones al papel, respetando el fondo y a la forma de dichas expresiones, para traer a los estudiantes de la Gnosis la Summam Sapientiam Gnosticam, o Evangelio Liberador. La Summam Sapientiam Gnosticam, o Evangelio Liberador. Bueno, la primera vez la pronuncié como en latín, gene se pronuncia ñi. Han sido varios años de la búsqueda y localización de dichas cintas o grabaciones,
con el propósito de poder ofrecer a los verdaderos amantes de la gnosis todos los peldaños del autoconocimiento, es decir, todos los pormenores del camino hermético, lo que equivale ciertamente a tener en forma escrita el orto purísimo de la divina lengua, hablándonos de los misterios que encierra la ciencia de la gran obra, o magnus opus interior, magnus opus. Han sido muchísimas horas de escuchar pacientemente grandiosas disertaciones dictadas en diversos escenarios y en distintos momentos, venciendo los impedimentos que muchas veces envolvían a un gran número de las grabaciones, para finalmente poder ofrecer al pueblo amante de la doctrina síntesis el Evangelio solar, en otras palabras, la última palabra del Cristo de Acuario. Desde nuestra tribuna honramos y agradecemos al equipo editorial de AGEAC y a todas aquellas personas que en un modo u otro han contribuido a la elaboración de este maravilloso compendio. A partir de ahora podemos con satisfacción en nuestro corazón proclamar a los cuatro vientos que nuestra institución AGEAC ha podido cumplir con la ingente tarea de condensar en una obra toda la temática gnóstica más elevada que el venerable maestro Samael Aun Weor nos quiso entregar a todos, inmerecidamente de nuestra parte. Ahora solo nos queda guardar acontecimientos, pues bien lo dijo el Excelso. Una vez que el quinto evangelio se haya difundido sobre la faz de la tierra, comenzarán a desarrollarse los diferentes cataclismos que cambiarán la corteza de nuestro mundo para borrar todas las abominaciones de la raza aria, ya degenerada, y preparar el escenario para el advenimiento de una nueva edad de oro que le corresponderá a la sexta gran raza raíz y que habrá de surgir de entre las cenizas de esta civilización actual, caracterizada por la crueldad y la barbarie sin límites. Adelante pues, soldados de Acuario, adelante, tomad el escudo de la fe en vuestras manos y marchad hacia el reino del Espíritu en favor del viento o contra todos los vientos. Loado sea el Salvator Salvandus, porque con su espada flamígera ha restablecido en el reino de los hombres el trono de la verdad, para que aquellos en quienes aún anida un porcentaje de amor consciente, la reconozcan, la sigan, la practiquen y la logren encarnar per secula seculorum. Que la paz más profunda reine en vuestros corazones. Óscar Uzcategui Quintero, coordinador internacional de AGEAC. Nota editorial. Con inmensa alegría y enorme satisfacción presentamos a todos aquellos que de forma sincera aman la doctrina del oro filosofal, que enhorabuena se entregará a la humanidad el Bodhisattva del quinto de los 7, B.M. Samael Aun Weor, una obra de extraordinario valor esotérico, el quinto evangelio. Este magno compendio es el marco donde el lector sediento de sabiduría podrá beber de las trascendentes enseñanzas que dictó el verbo cristificado de Acuario y se quedaron registradas en cintas de cassette. Conviene apuntar al respecto que este proyecto ha visto por fin la luz, no sin pasar antes por enormes y serias dificultades, pues la tarea de transcribir las grabaciones, especialmente cuando éstas no tenían gran calidad sonora, ciertamente ha sido ardua, lenta y complicada. Por este motivo y porque hemos tenido que prescindir de llevar a cabo una revisión más exhaustiva como hubiésemos querido, para poder presentar esta obra a tiempo en el gran encuentro gnóstico intercontinental del milenio. Rogamos al paciente lector su comprensión para disculpar cualquier error que se haya podido cometer, que en todo caso, si existe en honor a la verdad, no ha sido nunca intencionado. Si una cosa caracteriza a esta institución AGEAC, modestamente lo decimos, es la fidelidad doctrinaria al Cristo de la era, B.M. Samael Aun Weor. No es ni será jamás nuestra línea de trabajo modificar, mutilar o adulterar
el mensaje del presidente fundador de estos estudios. Luchamos por difundir el evangelio liberador del Avatara tal y como él lo entregó, rebelde, puro y cristalino. Hemos de saber también que desde este mismo instante el equipo editorial de AGEAC anhela que esta obra, el Quinto Evangelio, no sea la culminación de un proyecto, sino el inicio de otro, que permitirá en futuras ediciones mejorar y ampliar su contenido. Rogamos por ello que aquellas personas que dispongan de grabaciones más completas o de mejor calidad que las que se han utilizado para la confección de esta obra, lo hagan saber a los responsables de esta institución. Finalmente, solo nos queda desear sinceramente que cada palabra vertida en el Quinto Evangelio traspase la órbita del intelecto y llegue a lo más profundo de vuestros corazones, para que se opere la mágica metamorfosis que tanto anhela el Sagrado Colegio de Iniciados y su máximo representante aquí en la tierra, el bendito Maestro Samael Aun Weor. Sumerjámonos, pues, en este océano de sabiduría, dejando que nuestras carnes espirituales se impregnen totalmente del verbo revolucionario del Avatara de la era de Aquarium, para gloria y honra de ese gran ser, Samael Aun Weor. El grupo editorial de AGEAC, Gerona, España, octubre del 2000. Símbolos de la audición. Aunque se han respetado las marcas de audición que se ven en el original facsímil, al no contar con la fuente de tales símbolos, se han sustituido estos por los siguientes códigos que significan lo mismo y están dispuestos en el texto exactamente como en el original. IA, inicio de la audición. FA, final de la audición. CM, corte momentáneo de la grabación, se pierden una o más palabras. Y C, inicio de un corte de la grabación. Las palabras que hay entre este signo y el siguiente, al no encontrarse en la cinta del cassette, se han dejado tal y como se encontraron escritas en papel. FC, final del corte anterior. PI, palabra o palabras inaudibles. II, inicio de una etapa inaudible o ininteligible. Las palabras que hay entre este signo y el siguiente, al no poder identificarse, se han dejado tal y como se encontraron escritas en papel. FI, final de la etapa inaudible anterior. Texto entre corchetes, informa de eventos pertinentes en relación al audio, aplausos, risas, circunstancias relevantes, etc. 3 puntos, entre corchetes, pausa prolongada en el audio. Nota a la primera edición digital. Por razón de uniformidad de formato de todos los contenidos del sitio web gnosis2002.com, que solo pretende mantener una copia uniformemente estructurada y de libre acceso a toda la enseñanza del maestro preservada de indeseables cambios futuros, y para solventar diversos problemas de paginación y persistencia en la edición facsímil de esta monumental obra de AGEAC, de los errores dejados por la premura en la impresión de que habla la nota editorial precedente, que esta versión digital ha tratado de paliar. Nos permitimos esta edición, que no es sino la recreación en forma íntegra de todo el contenido de El Quinto Evangelio, tal como es la primera edición española de octubre-diciembre del 2000, aunque prescindiendo de las ilustraciones no esenciales para reducir el volumen del papel impreso. En instantes de compilar esta versión revisada para gnosis2002.com, junio del 2014, se tiene constancia de que AGEAC tiene en preparación una nueva edición que contará, gracias a la labor de Coradi Radio, con al menos de 39 grabaciones del maestro que, principalmente por desconocimiento de que existían, no fueron incluidas en anteriores ediciones. Paralelamente, gnosis2002.com está en proceso de hacer su propia recopilación
de conferencias ordenadas cronológicamente, pero dejando aparte la cuestión de que tal ordenación puede ser al día de hoy ya imposible, y teniendo en cuenta la larga trayectoria del Quinto Evangelio como obra recopilatoria de las cátedras del maestro por antonomasia, por la imposibilidad que existe de que en su nueva edición varíe la actual clasificación o título asignado a cada cátedra. Y habida cuenta que en aquel proyecto será necesario referenciar al orden y estructura que tradicionalmente ha mantenido esta obra desde su primera edición. Su primer paso imprescindible es la salvaguarda de esta edición de referencia, sobre la que solo nos permitimos correcciones menores relativas a la ortografía y tipografía, y nunca al contenido como única diferencia del texto original. Revisión del contenido de la obra para la segunda edición digital. La distribución de la obra completa está estructurada en 13 secciones. Estas 13 secciones, que contienen las 269 cátedras de las que consta en total esta edición, están distribuidas en la forma siguiente. Audio indica cuántas de ellas tienen disponible la grabación original. Total indica el número de transcripciones del bloque. El bloque, aquí viene, por ejemplo, bloque 1, Psicología del autoconocimiento. Audio 33, texto 65. Bloque 2, Antropología gnóstica. Audio 17, texto 28. Bloque 3, La cábala y la creación del hombre. Audio 20, texto 31. Bloque 4, Tratados de alquimia y sexología. Audio 13, texto 26. Bloque 5, Metafísica gnóstica. Audio 10, texto 21. Bloque 6, Presente y futuro de la era de Acuario. Audio 8, texto 21. Bloque 7, Meditación y gnosticismo práctico. Audio 6, texto 17. Bloque 8, Simbología esotérica gnóstica. Audio 1, texto 4. Bloque 9, Disertaciones dirigidas a las damas gnósticas. Audio 3, texto 7. Bloque 10, Exhortaciones a la juventud gnóstica. Audio 2, texto 3. Bloque 11, Exaltación y desarrollo del espíritu misional. Audio 4, bloque 4. Bloque 12, Los pilares. Repito el bloque 11. Exaltación y desarrollo del espíritu misional. Audio 4, texto 4. Bloque 12, Los pilares del gnosticismo. Audio 6, bloque 12. Bloque 13, Miscelánea de preguntas. Audio 10, texto 30. Bloque 14, Conferencias no incluidas en ediciones anteriores. Audio 33, texto 0. Total de las conferencias incluidas en la segunda edición. Audios 166, texto 269. Psicología del autoconocimiento, análisis del psiquismo humano. Título original, Estudio psíquico del hombre. Número de conferencia 1. Fuente de audio no disponible. Calidad de la audición desconocida. Fecha de la grabación no disponible. IA. Con el mayor gusto me dirijo a todos ustedes esta noche a fin de que platiquemos un poco sobre las cuestiones psicológicas. Vamos a hablar de psicología revolucionaria. Ante todo, debemos saber quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos, cuál es el objeto de nuestra existencia, por qué existimos, para qué existimos. Trabajar para comer indudablemente es necesario, mas no es todo. Mas eso no es todo. ¿Con qué objeto habríamos de comer? Necesitamos comer para vivir, mas ¿por qué habríamos de vivir? ¿Cuál es el objetivo? ¿Vivir por vivir sin saber por qué debemos vivir? Resulta bastante absurdo.
Necesitamos saber el motivo de nuestra existencia. ¿Por qué estamos en este mundo? ¿Para qué estamos en este mundo? Si nosotros observamos a una persona, no quiere decir que la conozcamos. Necesitamos conocerla. El cuerpo físico está compuesto por órganos, los órganos por células, las células por moléculas, las moléculas por átomos. Si nosotros descomponemos un átomo, liberamos energía, eso es obvio. De manera que, en última síntesis, el cuerpo físico se resume en distintos tipos y subtipos de energía. ¿Qué hay más allá del cuerpo físico? ¿Existirá algo? ¿O seremos tan solo un montón de carne, sangre y huesos? ¡Imposible! Somos algo diferente o tenemos algo distinto, pero ¿qué será? Eso es lo que esto es lo que nosotros vamos a estudiar esta noche. Obviamente los científicos conocen la mecánica de las células vivas, pero nada saben sobre el fondo vital. Hasta ahora no han podido crear vida. Si ponemos sobre una mesa de laboratorio las sustancias químicas que se necesitan para crear un óvulo y un zoospermo, es decir, un par de gametos masculino y femenino, no dudamos de que ellos pueden crearlos. Pero si se une ese zoospermo creado por ellos, por los científicos, y ese óvulo, estamos absolutamente seguros de que jamás tales gametos podrían originar vida. No conocemos realmente ningún Frankenstein, excepto en las películas. Se han hecho poderosos aviones que vuelan de un lugar a otro de la Tierra, pero no se ha podido crear una simple semilla vegetal capaz de germinar. En cierta ocasión discutía un ateo con un materialista con un hombre religioso. El ateo se mostraba muy intelectual. El problema era muy sencillo, dijo el primero. ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? Si fue la gallina, entonces, ¿el huevo de dónde salió? Si fue el huevo, ¿quién lo puso? ¿No fue la gallina? Total, es un círculo vicioso que no tiene terminación nunca. De pronto, el religioso se dirigió al científico y le dijo: ¿usted podría crear un huevo? Contestó el científico: sí puedo hacerlo. Pues hágalo. Como quiera que aquel ateo materialista era químico, hizo el huevo, un huevo perfecto, artificial, más que maravilloso. Ya hecho, le dice el religioso, no el otro. Ahora, echémosle en una incubadora a ver si sale el pollo. Y lo echaron en la incubadora, pero el pollo no salió. Vean ustedes que la ciencia no ha podido crear vida. De pronto aparece un sabio diciendo: ¡Eureka! ¡Eureka! Si estamos creando vida, ¡eureka! Hemos logrado crear una vida. Responde el público con una gran carcajada. Realmente lo que han hecho es, a partir de una pobre ameba, y unirla por ahí a otro pedazo de organismo y sostenerlo durante unas cuantas horas. Y eso es todo el escándalo. Tanto escándalo por un pedazo de ameba mezclada con otro pedazo de otra criatura. Pero crear la vida, a ver si es cierto que la crean. Les ponemos las sustancias químicas para que las hagan a ver si las hacen. Jugar con lo que la naturaleza ha creado, ya ha hecho, no tiene ningún valor. Lo interesante sería que Pei crear vida, y hasta ahora no la han creado. Entonces conoce la ciencia únicamente la mecánica de las células vivas, pero no sabe manipular la vida. El fondo vital orgánico es el fundamento de la vida. Los científicos podrían hacer trasplantes, pero no podrían crear el fondo vital. En este campo,
En ese campo ellos juegan con lo que ya está hecho, pero no son capaces de hacer. Podrían, por ejemplo, realizar una inseminación artificial y a una mujer estéril, por ejemplo, insertarle un par de gametos para que se forme dentro de la matriz de ella una criatura, pero ellos no son capaces de hacer los gametos. Aguardan que la naturaleza se los haga. Juegan con lo que ya está hecho. Hacen, por ejemplo, injertos vegetales y salen luego frutas grandes, maravillosas, pero con principios vitales adulterados. Pero no son capaces de hacer, por ejemplo, una rama vegetal artificial, pero insertarla en una rama viva y tener con ella un cambio en toda la planta. Eso no lo hacen. Y entonces, ¿con qué autoridad se basan ellos como para negar la divinidad? ¿Con qué pruebas quieren que todo el mundo crea firmemente en la dialéctica materialista? No pueden demostrarlo, pero el religioso sí puede demostrarlo. Dice que Dios es el fundamento de todo lo que existe, y lo demuestra. La naturaleza entera sirve de documento para el religioso. Aparecen las criaturas por todas partes. Surge la vegetación, todo por obra, PI, de lo divinal. ¿Podrían acaso los científicos materialistas refutarle esto al religioso? No hay ninguna forma de refutarlo. Ellos son incapaces de hacer, aunque sea una simple semilla vegetal, capaz de germinar. Pero si no hacen una semilla vegetal, siquiera con posibilidades de germinar, entonces, ¿en qué fundamentan sus dogmas materialistas? ¿Con qué bases se atreven a negar lo divinal? Obviamente no tienen bases, y la ciencia actual, PI, y los religiosos han ganado la batalla. Eso es obvio, porque los religiosos sí pueden demostrar, pero los científicos materialistas no están demostrando nada. No han podido desplazar a la divinidad. Pero vamos un poco más adelante. Después de esta breve digresión, el fondo vital orgánico resulta interesante. Hace poco tiempo en Rusia, los científicos inventaron una lente que les permite ver el fondo vital. Ahora lo denominan cuerpo bioplástico. Resulta interesante las fotografías del cuerpo bioplástico que se están estudiando en relación con el organismo, que se están estudiando aparte del organismo. Claro, el descubrimiento del cuerpo bioplástico dio el traste con la dialéctica materialista. En estos tiempos se comienza a experimentar intensamente en Rusia con la parapsicología. No hay duda de que la mayor productividad de material didáctico parapsicológico nos llega de Rusia. Así nos lo están informando las estadísticas. Entonces significa eso que Rusia está saliendo de ese materialismo y está entrando en una era religiosa. Claro, esto molesta al régimen reciente de la China comunista y ya ha llamado a Rusia, o se les ha dado a los soviéticos el calificativo de religionizable. Quiero que ustedes sepan que si a una persona se le extrajera el cuerpo vital, moriría. Eso es obvio. Sin embargo, el cuerpo vital no es el yo. Es tan solo el asiento de la vida orgánica. Si nosotros fotografiamos el cuerpo vital, descubriremos que es el asiento de la vida, una especie de doble organismo, pues cada átomo del cuerpo vital semeja totalmente a cada átomo del cuerpo físico, pero este cuerpo vital o cuerpo bioplástico, como lo denominan los rusos, no es el yo. Cuando alguien golpea una puerta se le interroga: ¿quién es? Se le responde: yo. Pero bien, ¿qué cosa es el yo, mis queridos amigos? Algunas escuelas suponen que hay dos yo. Uno lo denominan yo superior, lo alaban, lo adoran, le rinden culto, etc. Y el otro es el calificado de inferior. Tales escuelas piensan que el yo inferior debe evolucionar hasta integrarse con el yo superior.
Mucho se ha dicho también sobre el yo subliminal del miedo. Sin embargo, tenemos nosotros que decir que yo superior, yo inferior, son tan solo sección superior e inferior de una misma cosa. Tengamos una mesa cualquiera, tiene dos secciones, la superior y la inferior, así es el yo. Obviamente tantas divisiones entre superior e inferior resultan en el fondo completamente absurdas, porque el yo es el yo, y eso es todo. Bien, aquí estamos presentes y cada uno de nosotros tiene su querido yo. Es necesario que sepamos qué cosa es ese yo. ¿Será materia? ¿Será espíritu? ¿Qué será? ¿O será materia y espíritu a la vez? Eso es lo que debemos conocer. Algunos filósofos nos han hablado del alter ego. Recordemos al alter ego de Cicerón. Cada cual es libre de pensar en relación con el yo. Los materialistas pensarán que el yo es la materia meramente. PI. Me parece que esta posición ya ha sido descartada por el nuevo pensamiento ruso, que es diferente. Ahora se da especial preferencia en Rusia, como ya dije, a la parapsicología. La dialéctica marxista materialista pertenece ya a un pasado. Ya se ha vuelto extemporánea. Está fuera de moda. Se necesita una nueva forma de pensar dialéctica. Posiblemente entremos en el campo del energetismo. Aquí, en la nueva era, el energetismo. En todo caso, el yo es energía. Y esto lo puede demostrar la misma física cuando descompone. Cualquier átomo se libera energía. Obviamente sí. Obviamente. Si fraccionamos un átomo de almidón o de hierro o de aluminio o de cualquier organismo que sea, incluyendo el humano, liberamos energía. De manera que en última síntesis el organismo se resume en distintos tipos y subtipos de energía. Por este camino señalado por Aristóteles con el nombre de entelequia, llegamos indubitablemente a la energía orgánica y a los valores. PI. El yo indudablemente es eso, energía. Energía determinada y determinadora de antiguas y nuevas modalidades. Energía determinada y determinadora. Y eso está demostrado con cualquier aparato susceptible de captar las energías, las vibraciones terribles del ego. Energía es energía. ¿Quién podría negar la energía? El cuerpo humano también podría volverse polvo. Y de hecho, se vuelve polvo. Pero ¿estamos seguros de poder destruir la energía? ¿Y habría alguien que haya descubierto algún sistema como para poder aniquilar la energía? ¿No sería alguien que esté aquí presente en este auditorio? Pues me gustaría conocerlo. Si lo eres, tenga la bondad de ponerse de pie aquel que haya logrado acabar con la energía universal. Quisiera conocer ese coloso, ese titán, mas veo que no aparecen ni por aquí, ni por allá, ni acullá. PI. La muerte del individuo no resuelve tampoco el problema. La muerte no es más que una resta de quebrados. Si hacemos la operación, ¿qué será lo que habría de continuar? Los valores, ¿verdad? Y eso lo sabe cualquier matemático. Los valores continúan, pues, y son energéticos. Esos valores continúan en el espacio psicológico. Esos valores mismísimos constituyen el yo, el ego, el mí mismo, el sí mismo. Puede ser destruido un organismo físico. No importa la raza que se pertenezca, pero lo que no podríamos destruir serán los valores energéticos. Lo que continúa más allá de la muerte son tales valores. Mirando las cosas desde otro ángulo, diríamos que nosotros somos puntos matemáticos
en el espacio, que podemos servir de vehículo a determinada suma de valores, de manera que la muerte no es más que una resta de quebrados. Cada uno de nosotros, los aquí presentes, repito, es un punto matemático que sirve de vehículo a determinadas suma de valores energéticos, y la energía está demostrada. Así que el ego es energía, es obvio, determinada y determinadora, es incuestionable. Pero debemos ahondar un poquito más en la cuestión de los valores. La ira, por ejemplo. La ira sería un valor, la codicia, otro valor, la lujuria, otro, la envidia, otro, el orgullo, otro, la pereza, otro, la gula, otro. Estos distintos tipos de valores podrían analizarse más profundamente, y es lo que queremos hacer. En el Oriente, a los distintos tipos y subtipos de valores se les da un calificativo. Se les llama agregados psicológicos. Tales agregados pueden ser visibles y tangibles mediante técnicas o lentes especiales. Por ejemplo, en el Brasil hay actualmente placas fotográficas muy especiales con las que se han estudiado distintas formas de energías que escapan del organismo humano. Se ha podido, por ejemplo, fotografiar un pensamiento. Ya se ha podido fotografiar el aura humana. No hay duda de que alrededor del cuerpo humano existe un aura. Es indubitable. En un futuro los aparatos se perfeccionarán aún más y se podrán fotografiar los valores energéticos de cualquier organismo. Se podrán medir sus vibraciones, etc. Estamos avanzando en el campo del energetismo. Estamos avanzando en el campo del energetismo. Se inventan todos los días lentes cada vez más y más poderosos. Hemos llegado a fotografiar el mesón K. Hemos descubierto que el mesón K no se comporta de acuerdo con la ley de la paridad. Tenemos entendido que la actividad de un universo paralelo, ubicado en una cuarta vertical, en una cuarta dimensión, interfiere ya directamente en las zonas del mesón K. Así pues, se avanza en cuestión de óptica. Y no duden que muy pronto los valores energéticos serán fotografiados. Los egipcios durante sus diversas dinastías conocieron a fondo los valores energéticos. Ellos denominaron a los valores como los demonios rojos de Set. Así los calificaban. Cada cual es libre de pensar como quiera. Los tibetanos llaman a los valores agregados psíquicos. Que piense cada cual como quiera. En todo caso, si nos deja bastante reflexivos aquel pasaje del Evangelio crístico, en el cual se dice que Jesús de Nazaret logró expulsar del cuerpo de María Magdalena 7 demonios: ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza y gula, etc. Miradas las cosas desde este punto de vista, creo que los egipcios tienen razón al calificar a los agregados psíquicos como los demonios rojos de Set. Ahondando un poco más en esto, pensando en esto de los agregados o demonios rojos de Set, o valores, o como se quiera llamar a las diversas partes del yo, del ego, llegamos a la conclusión de que el ego en sí mismo no es completamente individual. Quiero decir, sencillamente que no existe un yo permanente dentro del organismo humano. Indubitablemente, la existencia de tales valores, ya sea que les llamemos demonios rojos de Set, al estilo de los antiguos egipcios, o simplemente agregados psíquicos o demonios, como dice el Evangelio crístico, descubrimos que en realidad, de verdad, no tenemos un solo yo.
sino toda una multiplicidad de yoes. En este caso, cada uno de nuestros defectos psicológicos sería un yo. Me recuerdo en este momento de Virgilio, el poeta de Mantua, dijo bien claramente lo siguiente: aunque tuviésemos 1000 lenguas para hablar y paladar de acero, no alcanzaríamos enumerar todos nuestros defectos psicológicos cabalmente. Entonces, existe dentro de nosotros una multiplicidad de yoes, es obvio. Cuando al poseso del evangelio bíblico, Jesús de Nazaret le interroga y le pregunta por su nombre, responde: mi nombre es Legión. ¿Sería entonces Legión el nombre de cada uno de nosotros? Si tenemos múltiples yoes, personificación viva de nuestros defectos, resultamos en el fondo mirando bien las cosas como posesos. ¿Seremos acaso posesos? Esto es lo que tenemos que analizar. Nos hemos reunido aquí un grupo de personas muy cultas, muy cultas. Hombres y mujeres que tienen ansias de saber, que tratan de descubrir qué es lo que existe dentro de sí mismos, etc. Y me parece que vale la pena que todos reunidos tratemos de comprender eso. Es lo fundamental. ¿Qué buscamos? ¿Qué es el yo? El mí mismo, el sí mismo. ¿Qué es eso que tenemos adentro, entre la carne, entre la sangre, entre los huesos? No somos materialistas y debemos investigar aún más. Ya los materialistas de hoy no son como eran antes. Por eso entiendo que se convirtieron en devotos de la parapsicología y de la psicología experimental. Ya pasaron las épocas aquellas en que el materialismo dialéctico se había convertido en el dogma inquebrantable. Ahora hemos entrado en una nueva era, diríamos la del energetismo, la que estudia esos fenómenos. Estamos ciertamente aquí en una conferencia de tipo psicológico, pero no es una psicología reaccionaria, no es una psicología meramente conservadora o retardataria. Estamos hablando de psicología revolucionaria, rebelde, y necesitamos ser revolucionarios si es que en realidad queremos conocernos a sí mismos. Y este asunto del yo es muy grave. En el fondo tenemos muchos yoes. Estos hacen del organismo humano como secuencia o corolario esa especie de marioneta movida por distintos yoes. El cuerpo humano obviamente es el instrumento de distintos yoes. Estos se combaten entre sí mutuamente por la supremacía. Cada uno de ellos quiere ser el amo, el señor. Cuando un yo logra controlar la totalidad de la máquina orgánica, se siente el único. Pero bien pronto es desplazado por otro y la lucha en el fondo continúa. ¿Han visto ustedes una persona iracunda, berrinchuda? Hey, creo que sí. Se le saltan los ojos, el rostro se le pone sonrosado o más bien rojizo, cierra los puños, sus cabellos se crispan. Hey, es decir, está en un estado de frenesí delirante, espantoso. Una persona así debería ser llevada a una clínica, ¿verdad? Está enfermo. Está enfermo, y un enfermo es digno de consideración. ¿Han visto ustedes un celoso? En ese caso, el yo de los celos ha controlado totalmente los centros capitales de la máquina orgánica. Sufre el pobre terriblemente. Cada mirada de su amada es para él algo horrísono. Le parece que mira a otro. Él cree que ese otro se le va a quitar, que ese otro se la va a quitar, teme perderla, etc. Si ella se asoma a una ventana y inmediatamente sale con la pistola a la calle. Le parece que se la van a sacar por la ventana. Está loco, terriblemente loco. ¿Han visto ustedes un glotón? Pues yo, qué terrible. Conozco un montón demasiado obesos.
Hace poco estuve en un restaurante muy elegante allí. Allí vi un glotón. Quiero decirles que la panza de él era espantosamente redonda y grande, lucía esa curva de la felicidad. Bien, cuando entré, el pobre hombre estaba comiendo. Estaba comiendo. Cuando salí, continuaba comiendo. ¿Cuántas horas más duraría comiendo? No lo sé. A mí simplemente me resultaba un hombre demasiado gordo. Tan gordo que ya una de sus piernas le estaba fallando. La pobre pierna, tener que resistir el peso abrumador de semejante cuerpo tan descomunal. Lo observé cuidadosamente. Comía y comía y comía a cada instante, a cada segundo, a cada momento. Pero hombre, me dije, ¿no se le ocurrirá a ese hombre mirarse al espejo? ¡Qué feo! Así es el glotón. Y sí hay que mirarnos al espejo, ¿eh? ¿Han visto ustedes a un envidioso? ¿Cómo sufre? Es digno de piedad. Tiene un carrito por ahí cualquiera, una humilde carcacha, y de pronto aparece un amigo de su juventud. Pasa por ahí en un carro flamante, último modelo. Lo mira y casi llora. El desdichado dice: Pei, algún día yo también tendré un carro así. No es justo que yo continúe con esta carcacha. Y llora terriblemente. Más adelante, ¿qué? Destapa el radiador y el agua sube como chorro hasta las nubes. Y sufre el pobrecito, se amarga la vida terriblemente. Una mujer envidiosa. ¿La han visto ustedes? ¿Cuánto llora? Mira a otra que pasa por allí, por la calle, luciendo un vestido, un lindo vestido, un collar de perlas, unos anillos deliciosos. La mira de los pies a la cabeza y de la cabeza a los pies. Se ve a sí misma con un vestido humilde y dice: tanto trabajar y sin embargo vean qué clase de ropa llevo. No sé por qué soy tan desdichada. ¡Ay de mí! ¡Ay! 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 Sufre la pobre, torturándose sola en la vida. Nadie se lo está provocando. Ella es la que se atormenta. ¡Ay, ay, 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 Dios mío! ¿Han visto ustedes, mis queridos amigos, un avaro? ¿Cuánto sufre? Y sufre el infeliz. Hace poco existía en la ciudad un capital. 3 hermanos avaros tenían un negocio en la vía pública. Pei. Los pobres ahorraban el dinero. No lo gastaban ni para envenenarse. Bueno, un día de esos tantos les asesinaron. ¿Quién los mató? No se sabe. La policía se metió en aquella vieja casucha donde vivían y debajo del colchón se encontró nada menos que la insignificante suma de 3 millones de pesos. Pei, qué aspecto tan horrible el que tenían. Se disfrazaban de múltiples maneras, se ponían raras fachas, se sentaban en las puertas de los templos, ambulaban por las calles haciendo el papel de ciegos, de todos sucios, harapientos. ¡Qué horribles se veían! Eran unos anormales, eso es obvio. ¿Y qué diremos del perezoso? Lo han visto ustedes muchas veces, un flojo, un individuo que no hace nada. Por ahí se le da un calificativo que ustedes ya conocen demasiado. Yo no lo digo porque me da pena, mucha pena, pero indubitablemente es un anormal, un parásito. Quiere tener una esposa, quiere tener su esposa y no trabaja. Pei, la mujer que sí trabaja, y entonces él vive de la mujer cómodamente, rascándose la panza. ¿Creen ustedes que esto es normal? Así es el pobre. Así es el pobre. Obviamente los defectos psicológicos nos convierten en anormales, es decir, los habitantes tienen una psiquis anormal, están locos, terriblemente locos, pero no se dan cuenta de ello. ¿Cómo se encuentra su propia conciencia? Está embotellada entre todos estos agregados psíquicos, que en su conjunto constituyen el ego.
en mí mismo, el yo mismo. Piensan estas gentes que están despiertos, mas se equivocan. Duermen profundamente. Ay, Dios mío. Manejan carros con la conciencia dormida. Trabajan dormidos. Andan por las calles dormidos. Viven dormidos. ¿Pero qué creen? Creen que están despiertos. ¿Ustedes han visto alguna vez en la vida alguna sesión de hipnotismo? El hipnotizador se dirige al hipnotizado. Que se desnude porque estamos ante un río y debe de pasarlo. El hipnotizado se desnuda. Y si es una pobre damita a la que el hipnotizador le ordena que se desnude, ella lo pensará 2 veces, probablemente se despertará y tal vez no se desnude. Cuando le diga que está borracho, pues hablará como borracho. Si se le dice que un vaso con agua es un vaso de vino y que lo beba, pero cuidado que se va a embriagar, él creerá que en verdad es un vaso de vino y se embriagará. De manera que el hipnotizador cree que en lo que le dice está loco, terriblemente loco, está loco, pero nadie le dice loco. Claro, ¿cómo se lo irán a decir? Cuando ya lo despiertan, ha hecho un papelito bastante ridículo. Sin embargo, voy a decirles a ustedes algo que es terriblemente cierto. Todos los seres humanos, sin excepción de raza, credo, casta o color, están hipnotizados. Tienen la conciencia dormida. La tienen embutida dentro del yo. Totalmente. Ahora se explicarán ustedes el porqué de la inconsciencia humana. Si la gente tuviese un 10% de conciencia despierta, ya no habría guerras en el mundo. Desafortunadamente la humanidad tiene tan solo un 3% de conciencia despierta. Esto significa que el 97% de la conciencia duerme profundamente. ¿Por qué la humanidad no puede conocer por sí misma en forma directa los misterios de la vida y de la muerte? ¿Por qué las gentes no saben de dónde vienen y para dónde van? ¿Por qué no conocen el motivo de su existencia? Sencillamente porque duermen profundamente, pero ignoran que duermen. ¿Ustedes creen que conocen el mundo? ¿Lo han visto alguna vez tal cual es? Se equivocan. El día que ustedes despierten la conciencia, verán que el mundo no es como ustedes creen que es. Este mundo tiene cierto que ustedes no han visto. Y están perfectamente fanatizados por el dogma tridimensional de Euclides. Quien despierta la conciencia ve el mundo verdaderamente como es. Y no como aparenta ser. No como aparentemente es. Hay métodos que nos permiten despertar conciencia y eso es lo fundamental. Ante todo, el que quiera despertar debe desarrollar en sí mismo el sentido de la autoobservación psicológica. Debemos vivir alertas y vigilantes como un vigía en época de guerra. Es necesario entender que en la convivencia existe la posibilidad de autodescubrirnos. Muy probable es, si nosotros aprendemos a autoobservarnos de instante en instante, de momento en momento, que descubriremos nuestros errores psicológicos. Hasta ahora no nos conocemos a sí mismos. Tenemos un concepto totalmente equivocado sobre nosotros mismos. Otras gentes posiblemente nos ven en forma distinta, pero nosotros estamos creídos de que es lo que somos. ¿De qué es lo que somos? Cuando en realidad, de verdad, no nos conocemos. Es necesario autodescubrirnos en relación con las personas que nos rodean, sea en la casa, en la calle, en el campo, en el templo, en la escuela, etcétera, etcétera. Esos defectos escondidos afloran espontáneamente, salen a la superficie y si estamos autoobservándonos, entonces los vemos. Defecto descubierto debe ser estudiado por nosotros mismos. Necesitamos abrirlo con el bisturí de la autocrítica.
Necesitamos abrir tales valores para saber qué es lo que quieren de verdad. Una vez que hayamos comprendido completamente el defecto, es obvio que quedamos listos y preparados para la eliminación. Empero, debemos primero haberlo comprendido, y esto es posible a base de riguroso análisis. La mente por sí misma, la mente no puede entender jamás un defecto cabalmente. Se necesita de la autorreflexión más profunda a fin de que la luz del Espíritu nos permita comprender. Una vez que hayamos comprendido, entonces necesitamos eliminar. La eliminación es posible, sí, cuando apelamos a los poderes más divinales que existen. Los poderes divinales que existen en la intimidad de nosotros mismos. Todos los pueblos antiguos adoraron al Dios Madre, a Dios Madre. Se le denominó alguna vez Nut en Egipto, Rea o Cibeles en otras latitudes de la tierra, Adonía entre los hebreos, Diana entre los griegos, Mara o María entre los hebreos, Tonantzin en nuestra patria mexicana. No importa el nombre que se le dé, en realidad de verdad, esa Tonantzin tan extraña para que vinieron de Europa es una parte de nuestro propio ser, pero derivado, la Divina Madre. Tonantzin es nuestra Divina Madre. Significa esto que si nos concentráramos en la Tonantzin íntima, ese poder flamígera que existe en nuestra psiquis, y le rogamos desintegrar, CM lo hará. Y más así mismo para trabajar por nuestra psiquis y provocar en forma extraordinaria el despertar de la conciencia. Todas las religiones del mundo hablan de la iluminación interior profunda. Los budistas en Asia, por ejemplo, añoran la iluminación. Quieren la iluminación, sin embargo, esto no es posible hasta que se logre el despertar de la conciencia. Una conciencia despierta es una conciencia iluminada. Una conciencia revolucionaria, rebelde, cariñosa, sublime, terriblemente divina. Amigos, se hace urgente comprender que todos los seres humanos están hipnotizados. Hay una fuerza hipnótica en toda la naturaleza que tiene a la humanidad sumida en la hipnosis. Urge el despertar. Y para ello se necesita autoobservarnos profundamente. Solo sobre esa base es posible la eliminación del ego, del yo, del mí mismo y del sí mismo. Y con la Divina Madre, como lo mencionó, que es la energía creadora. Urge el despertar. El cuerpo humano es una máquina. El cuerpo humano es una máquina. Y nosotros todos parecemos máquinas. ¿Qué es la guerra? ¿Qué es la guerra? ¿Para qué sirven las guerras? Muchas veces en el cosmos hay alguna catástrofe. Un mundo choca contra otro o cae un cometa, un asteroide en un sol, etc. Es decir, cualquier fenómeno cósmico ya es suficiente como para que cierto tipo de vibraciones lleguen al planeta Tierra. Las máquinas humanas captan esas vibraciones y luego se lanzan a la guerra. Millones de máquinas dormidas contra millones de máquinas dormidas, sus hermanos en los campos de batalla. En las banderas lucen lemas maravillosos. Cada cual justifica la guerra a su modo, sin darse cuenta esas pobres máquinas humanas que han sido víctimas de la vibración proveniente de algún planeta en el espacio. Tal vez un choque de masas o cualquier otro acontecimiento cósmico. Millones de seres humanos dormidos, inconscientes, viviendo en un mundo doloroso. Se atormentan unos a otros miserablemente, reaccionan incesantemente y sufren amargamente. Ha llegado la hora de despertar, amigos. Ha llegado la hora de despertar. Es necesario que ustedes despierten para que conozcan en realidad a este planeta en el que viven.
Recuerden que alrededor de nosotros existen muchos fenómenos físicos que ustedes no conocen en verdad. De todos los fenómenos físicos que acaecen a nuestro alrededor, solamente perciben ustedes una millonésima parte. Quiere decir que la mayor parte de los fenómenos físicos que a su alrededor suceden son desconocidos para ustedes. Están terriblemente dormidos. El cuerpo humano es una marioneta manejada por hilos invisibles. La manejan todos estos agregados psíquicos. Todos esos agregados psíquicos que en nuestro interior cargamos. Hay lucha entre esos agregados. No existe correlación armónica entre ellos. Se pelean por la supremacía. Todos quieren controlar los centros capitales de la máquina orgánica. Así que, como dijera pues el poseso del crístico evangelio, somos legión. Ha llegado el instante en que nosotros luchemos por adquirir una verdadera individualidad consciente. Quienes enseñan que ya somos individuos se equivocan. Muchas veces un yo, por ejemplo, se entusiasma por una mujer amada, le baja el cielo, le pone a sus pies y le hace múltiples promesas, y de pronto otro yo controla la máquina orgánica y dice: al diablo con aquella mujer. Y se va tranquilo el sujeto, dejando a la pobrecita decepcionada, terriblemente decepcionada. El yo que hoy jura amor por una gran causa es más tarde desplazado por otro completamente diferente, y entonces el sujeto se retira. ¿Cuántas veces, por ejemplo, entra un individuo a una escuela, a una religión, a una secta, cual sea cual sea, el entusiasmo dura hasta que llega otro yo y dice: no me interesa eso. Controla la máquina orgánica y se va. No hay pues, mis queridos amigos, una auténtica individualidad. Los distintos yoes que tenemos pelean por la supremacía. Quiero que ustedes entiendan que ese pobre animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, es una marioneta movida por distintos yoes. Si nosotros conseguimos desintegrar todos estos agregados psíquicos, quedará en nosotros la auténtica individualidad consciente. Nos convertiremos realmente en individuos sagrados. Un individuo sagrado en verdad conoce los misterios de la vida y de la muerte. Un individuo sagrado en verdad puede experimentar eso que es la verdad. No es cuestión de teorías ni de conceptos. Las teorías que nosotros podamos forjarnos con respecto a la verdad no es la verdad. La idea que nosotros tengamos con respecto a la verdad no es la verdad. La opinión, por muy seria que sea, con respecto a la verdad no es la verdad. Nosotros necesitamos experimentar la verdad directamente, como cuando uno se mete el dedo en la lumbre y se quema. Así, amigos míos, desintegrando el yo, acabando con los demonios rojos de Set, con la ayuda de la Divina Madre, con los agregados psíquicos, con esos valores energéticos de los cuales hemos hablado esta noche, podremos experimentar eso que no es del tiempo. Eso que está más allá del cuerpo, de los afectos, de la mente, eso que es la verdad. Este es el estado en que nos encontramos. Dentro de cada persona viven muchas personas psicológicas. Una puede llamarse ira, otra codicia, la de más allá, envidia, etcétera, etcétera, etcétera. Cada una de estas personas psicológicas tiene sus tres cerebros. El intelectual, el emocional y el motor instintivo sexual. Cada una de estas personas tiene sus propias ideas y caprichos. Hablan mucho sobre la mente. Distintas escuelas quieren enseñarnos a manejar la mente. Mas, ¿a cuál mente se refieren los secuaces de las más diversas organizaciones? Dentro de nosotros hay miles de mentes. Téngase en cuenta que cada uno de nuestros agregados psíquicos tiene su propia mente, sus propias ideas.
sus propios misterios, sus propios pensamientos. Se han escrito muchos libros de psicología sobre el poder de la voluntad, pero ¿a cuál voluntad querrán referirse? No debemos olvidar nosotros que dentro de sí mismos hay miles de voluntades, que cada uno de los demonios rojos de Set tiene su propia voluntad. Entonces, ¿qué? ¿Las voluntades chocan contra las voluntades de nosotros mismos? Y las muchas mentes contra las mentes. Vivimos dentro de sí mismos en eterno conflicto. Estamos llenos de terribles contradicciones. Si pudiéramos vernos ante un espejo, de cuerpo entero, tal y como somos, huiríamos despavoridos. Estamos llenos de espantosas contradicciones. El yo, por ejemplo, del centro intelectual, dice en un momento dado, voy a estudiar un libro. De pronto interviene el yo del centro del movimiento y exclama, no, ¿abrir libros a estas horas? No, mejor me voy a hacer un paseo por ahí en la bicicleta. El yo, otro yo, cuando el sujeto ya se prepara para tomar su bicicleta, surge otro yo, el del estómago, y le dice, no, me voy a comer. Primero comer, después vendrá todo lo demás. Es decir, estamos llenos de terribles contradicciones. De pronto le decimos a la mujer, amada, te adoro, mi vida, y hasta daría la vida por ti, mi encanto. Luego más tarde le estamos diciendo lo mismo a otra dama. Entonces, ¿en qué quedamos? La dama se siente decepcionada. Horas más tarde puede que le esté sonriendo también a un pretendiente. Entonces, ¿qué? ¿Qué contradicciones tan terribles? A veces damos la palabra en un negocio y de pronto nos echamos para atrás. No, que dijo mi mamá, que más bien que no, etcétera. No tenemos continuidad de propósitos. Mis estimables amigos, un instante estamos pensando una cosa y otra, y al rato otra, y al rato otra. Miramos el periódico para saber qué película van a dar, y hasta nos alistamos para ver la película, para ir a la película y al teatro. Pero sucede que alguien nos dijo, está mejor, ya no vamos a donde íbamos a ir, sino que tomamos el carrito y nos vamos para otra parte. Un enfermo llega a donde un médico. Doctor, tengo un dolor aquí del lado del corazón y que como que no me duele el hígado y que como que no me duele, siento un dolor por aquí, pero como que a veces lo siento por allí y por allá. Entonces el doctor le responde, tómese este remedio y como que no se los tome y como que no se lo tome. Así estamos todos. Mis queridos amigos, llenos de espantosas contradicciones, no tenemos continuidad de propósitos. Empezamos a estudiar la universidad para ingeniero, bien dichosos, bien dichosos, vamos a las primeras clases con el librito debajo del brazo, con los estudiantes de ingeniería, y al rato entonces, como que no, mejor no, me voy a volver doctor, mejor no. Nos afiliamos entonces a la facultad de medicina y comenzamos muy juiciosos a estudiar medicina. Un día de esos tantos venimos a casa y le decimos a papá y a mamá, no, pues yo no sirvo para médico, eso de estar uno haciéndole la autopsia a los cadáveres, no es muy agradable. Y lo peor es que he tenido que comer sobre la panza de un muerto. Conclusión, mis queridos amigos, que el médico tampoco. Así venimos a terminar por ahí de empleados en alguna oficinita, si es que tenemos suerte, o tras del mostrador de una humilde tienda. ¡Qué contradicción! ¡Qué contradicción tan terrible las que tenemos! Mis queridos amigos, todo por falta de continuidad de propósitos. Pero, ¿a qué se deben las terribles contradicciones? Sencillamente a la multiplicidad de yoes que tenemos dentro. Dentro de nosotros hay yoes médicos, yoes ingenieros, yoes licenciados, yoes mercaderes y hasta de aprendices de egos.
¿Qué clases de yoes morarán en nosotros? Tenemos una especie de jardín zoológico ambulante. No es nada agradable lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero así es. Urge, mis queridos amigos, que nos autoexploremos y que empecemos con el trabajo de disolución del yo. Cuando lo logremos, verán ustedes cuán distintos seremos. Una conciencia despierta nos convertirá en verdaderos individuos sagrados, en individuos conscientes. Pero hoy por hoy somos verdaderamente dormidos. Empezando por mi insignificante persona que nada vale, somos polvos de lodo de la tierra. Parece que todos nosotros estamos cortaditos por la misma tijera. Unos tienen sus defectos en una dirección y otros en otra dirección y otros la tienen en otra. Allá van donde abundan los cocos, como se dice por ahí. Ha llegado la hora de entender que debemos pasar por una transformación radical. Eso es urgente, inaplazable, impostergable. Amigos, la vida en sí misma es verdaderamente como una película. Y si no trabajamos nuestra propia vida, créanme, estamos perdiendo el tiempo miserablemente. Cuando termina la vida, cuando llega a culminar, hemos sencillamente regresado al punto de partida original. Entonces enrollamos nuestra película. Y ya en la eternidad con ella, y a la eternidad con ella, a la dimensión desconocida, pues ya les dije que el ego continúa en el espacio psicológico. Luego, más tarde, en el tiempo, de acuerdo con la ley que hay por ahí, que se llama la ley del eterno retorno de todas las cosas, los valores retornan, regresan, se reincorporan en un nuevo organismo. Ya les dije a ustedes que cada uno de nosotros es un punto matemático en el espacio que acude a servir de vehículo a determinada suma de valores antes que los valores se reincorporen. Indubitablemente continúan en el espacio psicológico. Son valores energéticos que se atraen y se repelen de acuerdo con la ley de la imantación universal. La ley de la imantación universal. Actualmente se están inventando aparatos muy interesantes. Por ahí he oído hablar de un sacerdote católico que ha logrado hacer un aparato fascinante. Ese hombre se ha empeñado en captar las ondas sonoras de los antiguos tiempos y ha logrado hacer ese invento. Estas ondas, indubitablemente me refiero a las ondas sonoras, se descomponen en ondas de luz y las ondas de luz entonces mediante tales aparatos logran hacerse visibles en determinadas pantallas. Los experimentos que este buen sacerdote ha hecho me parecen magníficos. Logró, se dice, presentar en una pantalla la imagen de Jesús de Nazaret. Dicen que recogió esa onda sonora y logró descomponerla en una onda de luz. Esa onda de luz logró hacerse visible en la pantalla y entonces fotografió el rostro de Jesús, el Cristo, en el instante de su muerte. No hay duda de que con tantos experimentos podrían, por ejemplo, fotografiarse personalidades del remoto pasado. No sería nada raro, por ejemplo, que pudiera descomponerse la palabra de nuestras pasadas personalidades, pues cada uno de nosotros tiene una pasada personalidad, y descomponerla en ondas de luz. Entonces haríamos visible en la pantalla la personalidad que tuvimos en una existencia anterior. Eso es posible. Ya vamos por esa vía. No hay duda de que ese sacerdote está haciendo experimentos muy notables. Desafortunadamente, no ha querido entregar el aparato a los científicos porque dice que la gente no está preparada y que lo utilizaría para el mal. Esperamos que ese buen sacerdote se compadezca un poquito de nosotros y nos entregue el aparato. Bastante bien podría hacer, y existen las posibilidades del mal, no lo negamos, pero creo que utilizándolo bien, valdría la pena tener ese aparato. A mí me parece, y creo que ustedes también compartirán mi opinión. En todo caso, sí les digo que los valores que uno ha tenido, o que el muerto tuvo, o que la persona en vida tuvo y que luego murió, continúan en el espacio psicológico.
y se reincorporan más tarde en un nuevo organismo, engordan nuevas células con sus percepciones y sus sensaciones. Muy bien, bueno, vamos a detener aquí un poco la grabación para que no se haga muy extensa porque luego es muy pesada, y continuaremos después en la segunda parte de esta grabación de El Quinto Evangelio. Saludos, cibernautas.